Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer Psicopatología de la vida cotidiana. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con 6. El desliz en la lectura y en la escritura. El desliz en la lectura y en la escritura. El hecho de que para las equivocaciones en la lectura y la escritura valgan los mismos puntos de vista y argumentos aplicados a las equivocaciones en el habla no es asombroso, dado el parentesco íntimo entre estas funciones. Me limitaré a comunicar aquí algunos ejemplos cuidadosamente analizados, sin tratar de abarcar el conjunto de los fenómenos. A deslices en la lectura. 1. Ojeo en el café un número de la Leipziger Illustrierte, un semanario ilustrado, que sostengo inclinado ante mí, y leo como explicación de una imagen que abarca toda la página, una boda en la Odisea. Alertado y asombrado, enderezo la hoja y ahora corrijo, una boda en el Ostsee, Báltico. ¿Cómo he llegado a esta disparatada equivocación de lectura? Mis pensamientos se orientan enseguida a un libro de Rus que me ha ocupado mucho en los últimos tiempos porque roza de cerca los problemas psicológicos por mis tratados. El autor promete para dentro de poco una obra que se llamará Análisis y leyes fundamentales de los fenómenos oníricos. No es maravilla que yo, que acabo de publicar la interpretación de los sueños, aguarde con la mayor tensión este libro. En ese escrito de Rus sobre los fantasmas musicales hallé, al comienzo del índice de temas, el anuncio de la detallada demostración inductiva de que los mitos y sagas de la antigua Hélade tienen su principal raíz en fantasmas musicales y de ensoñación, en fenómenos oníricos y también en delirios. Enseguida busqué el pasaje para averiguar si él también sabía sobre la reconducción al sueño común de desnudez en el caso de la escena en que Odiseo aparece ante Náusica. Un amigo me había llamado la atención sobre el bello pasaje de Der Grüne Heinrich, de Gottfried Kehler, que esclarece estos episodios de la Odisea como objetivación de los sueños del navegante obligado a errar lejos de la patria, y yo había agregado el vínculo con el sueño exhibicionista de desnudez. En Rus no descubrí nada de eso. En este caso, era evidente, me preocupaban unas cuestiones de prioridad. 2. ¿Cómo llegué a leer cierto día, en un periódico, Infaz, en tonel, a través de Europa, en vez de, su faz, a pie? Me costó mucho tiempo resolverlo. Es cierto que las ocurrencias inmediatas indicaban, el tonel tiene que apuntar a Diógenes, y no hacía mucho había leído en una historia del arte algo sobre la época de Alejandro. Era sugerente pensar entonces en el famoso dicho de Alejandro, si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. También me vino una vaga idea sobre cierto Germán Zeitung, que se había dado a viajar empaquetado en una caja. Pero el nexo no quería establecérseme mejor, y no conseguí reencontrar la página de aquella historia del arte en que me había saltado a la vista la puntualización sobre la época de Alejandro. Solo meses después volvió a ocurrírseme de pronto aquel enigma que yo había dejado de lado, pero esta vez junto con su solución. Me acordé de lo que señalaba un artículo periodístico, Zeitungsartikel, sobre los raros medios de transporte, Beförderung, que la gente escogía ahora para llegar a la Exposición Universal de París, de 1900, y ahí mismo, creo yo, se comunicaba en chanza que cierto señor tenía el propósito de hacerse llevar rodando dentro de un tonel hasta París, empujado por otro señor. Desde luego que a esa gente no la guiaría otro motivo que llamar la atención mediante esas locuras. Germán Zeitung era de hecho el nombre de la persona que había dado el primer ejemplo de ese desacostumbrado medio de transporte. Luego se me ocurrió que cierta vez había tratado a un paciente cuya angustia patológica ante el periódico, Zeitung, se resolvió como una reacción contra la ambición patológica de verse en letras de molde y citado en el periódico como persona de fama. Y por cierto Alejandro de Macedonia fue uno de los hombres más ambiciosos que existieron. Se quejó de que no hallaría un Homero que cantara sus hazañas. Pero, ¿cómo pude no pensar en que otro Alejandro me era más próximo, que Alejandro es el nombre de mi hermano menor? Entonces hallé enseguida, en relación con este Alejandro, el pensamiento chocante y menesteroso de represión y su ocasionamiento actual.
Mi hermano es entendido en cosas relativas a tarifas y transports, y en cierta época se creyó que recibiría el título de profesor por su actividad docente en un colegio comercial. Desde hacía varios años yo aguardaba igual promoción, Beförderung, en la universidad, sin haberla alcanzado. Nuestra madre manifestó por entonces su extrañeza de que su hijo menor llegara a profesor antes que el mayor. Así estaban las cosas en la época en que yo no pude hallar la solución de aquel error de lectura. Después, también a mi hermano le surgieron dificultades, sus perspectivas de llegar a ser profesor se volvieron todavía menores que las mías. Y así se me reveló de pronto el sentido de aquel desliz en la lectura, era como si la disminución de las posibilidades de mi hermano hubiera eliminado un obstáculo. Me había comportado como si leyera la mención de mi hermano en el periódico, y entonces me dijera, qué cosa que por tales estupideces, como las que él hace por su profesión, se pueda figurar en el periódico, es decir, ser designado profesor. Luego, sin trabajo alguno hallé el pasaje sobre el arte helenístico en la época de Alejandro, y me pude convencer, para mi asombro, de que en mi búsqueda anterior había leído repetidas veces esa misma página, pero saltando siempre el párrafo en cuestión como bajo el imperio de una alucinación negativa. El párrafo, por lo demás, no contenía nada que me aportase un esclarecimiento, que mereciera ser olvidado. Opino que el síntoma de no encontrar en el libro solo fue creado para despistarme. Yo debía buscar la prosecución del enlace de los pensamientos ahí donde mi ulterior exploración tropezara con un obstáculo, o sea, en alguna idea acerca de Alejandro de Macedonia, y de ese modo se me desviaría con más seguridad de mi hermano de igual nombre. Fue exactamente lo que ocurrió, dirigí todos mis empeños a reencontrar el pasaje perdido en aquella historia del arte. El doble sentido de la palabra, Beförderung, transporte, promoción, es aquí el puente asociativo entre los dos complejos, el no importante, incitado por la noticia periodística, y el más interesante, pero chocante, que se hace valer aquí como perturbación de lo leído. Por este ejemplo se echa de ver que no siempre será fácil esclarecer sucesos como esta equivocación de lectura. En ocasiones, uno se ve precisado a desplazar la solución del enigma para un momento más favorable. Pero cuanto más difícil se revele el trabajo de solución, tanto más lícito será esperar que el pensamiento perturbador, una vez descubierto, ha de ser enjuiciado como ajeno y opositor por nuestro pensar consciente. 3. Un día recibo una carta de las cercanías de Viena que me comunica una noticia conmovedora. Llamo en el acto a mi mujer y le participo que la pobre Wilhelmine está gravísima y ha sido desahuciada por los médicos. Pero algo tiene que haber sonado a falso en las palabras con que yo visto mi congoja, pues mi mujer desconfía, pide ver la carta y manifiesta su convicción de que eso no puede ser, pues nadie menciona a una señora por el nombre del marido y, además, afirma que la remitente conoce muy bien el nombre de pila de esta señora. Sostengo con empecinamiento mi aseveración y le invoco las tarjetas de presentación, tan usuales, en que una mujer se designa a sí misma con el nombre de pila del marido. Al fin tengo que volver a tomar la carta, y de hecho leemos en ella, el pobre W.M., y algo más, que yo había omitido por completo, el pobre doctor W.M. Por tanto, mi trasver importa un intento, por así decir espasmódico, de trasladar del marido a la esposa esa triste nueva. El título interpolado entre el calificativo y el nombre se presta mal al reclamo de que se mencione a la mujer, por eso mismo fue eliminado al leer. Ahora bien, el motivo de esta falsificación no fue que la mujer me resultara menos simpática que el marido, sino que el destino de ese pobre hombre había despertado mi inquietud por otra persona, próxima a mí, que compartía con este caso una de las condiciones por mí conocidas de la enfermedad. 4. Más enojoso y ridículo me resulta un desliz en la lectura que suelo cometer cuando, en mis vacaciones, paseo por las calles de una ciudad extranjera. A cualquier cartel de negocio que me salga al paso lo leo, antigüedades. En esto se exterioriza el gusto del coleccionista por los hallazgos inesperados. 5. Bleuler refiere, en su importante libro Afectividad, Suggestibilidad, Paranoia, cierta vez, leyendo, tuve el sentimiento intelectual de ver mi nombre 2 líneas más abajo.
Para mi asombro, solo hallé la expresión Blutkörperchen, corpúsculos de la sangre. Entre muchos millares de deslices en la lectura por mí analizados, tanto del campo visual periférico como del central, este es el caso más grosero. Toda vez que he creído ver mi nombre, la palabra que dio ocasión a ello era mucho más semejante a aquel, y en la mayoría de los casos todas y cada una de sus letras tuvieron que estar presentes en las cercanías para que pudiera yo cometer semejante error. En este caso, empero, el delirio de sentirse aludido y la ilusión se explican con harta facilidad. Lo que yo leía era el final de una observación acerca de cierto tipo de estilo defectuoso en trabajos científicos, del cual no me sentía exento. 6. Hans Sachs, el pasa, con su Stelfeinenheit, tiesura, sobre aquello que choca a la gente. Sin embargo, esta palabra me pareció llamativa, y, mirando mejor, descubrí que decía Stilfeinheit, fineza de estilo. El pasaje pertenecía a un autor a quien yo admiraba, y se encontraba incluido en una manifestación extremadamente elogiosa sobre un historiador que me resulta antipático porque deja ver demasiado el tipo profesoral alemán. 7. Sobre un caso de desliz de lectura en el cultivo de la ciencia filológica informa el Dr. Marcel Eibenschutz. Estudio la tradición del Libro de los Mártires, una recopilación de leyendas del periodo del Alto Alemán Medio, que debo editar en los Deutschen Testen des Mittelalters, textos alemanes medievales, que publica la Academia Prusiana de Ciencias. Muy poco es lo que se sabe sobre esta obra, inédita hasta hoy. Había un único ensayo sobre el tema, de Joseph Haupt, quien no basó su trabajo en un manuscrito antiguo, sino en una copia de la fuente principal. El manuscrito C. Klosterneuburg, la copia es de una época más moderna, siglo XIX, y se conserva en la Hofbibliothek, Tech, Biblioteca Imperial. Al final de la copia se encuentra la siguiente suscripción. Anno Domini MDCCCL in vigilia exaltationis sancte crucis septus est iste liberet in vigilia passe anni subsequentis finitus cum adiutorio omnipotentis perme armanum de crasne tanc temporis ecclesiae, Nibemburgensis custodem. Ahora bien, Haupt cita en su ensayo esta suscripción, la cree proveniente del mismo que escribió y supone que se fue escrito en 1350, con una consecuente equivocación de lectura, pues la cifra escrita en números romanos dice 1850. Y ello a pesar de que él copia la suscripción correctamente, y con igual corrección está impresa, a saber, MDCCCW, en el lugar correspondiente de su ensayo. La comunicación de Haupt constituyó para mí una fuente de perplejidades. En primer lugar, como joven principiante en la ciencia académica, estaba por entero bajo la autoridad de Haupt, y por mucho tiempo leí como el 1350 en vez de 1850 en la suscripción que tenía impresa ante mí con total claridad y corrección, empero, en el manuscrito C, utilizado por mí, no había rastro alguno de la suscripción, y además se averiguó que en el siglo XIV no había vivido en Klosterneuburg ningún monje de nombre Hartmann. Y cuando al fin se me cayó la venda de los ojos, no pude menos que colegir toda la situación, y las investigaciones ulteriores corroboraron mi conjetura, y es esta, que la tan mentada suscripción solo figura en la copia utilizada por Haupt y proviene del copista, P. Hartmann Seibig, nacido en Tasnal, Moravia, maestro del coro agustino en Klosterneuburg, y que en 1850, como sacristán del monasterio, hizo una copia del manuscrito C y se mencionó a sí mismo al final, a la manera antigua. La sintaxis medieval y la ortografía anticuada de la suscripción coadyuvaron sin duda al deseo de Haupt de comunicar todo lo posible acerca de la obra que estaba investigando, y por tanto también de fechar el manuscrito C, con el resultado de leer el siempre 1350 en vez de 1850. Este fue el motivo de la acción fallida. 8. En Witzigen und satirische Fallen, ocurrencias satíricas y chistosas, de Lichtenberg, se encuentra una nota que sin duda proviene de una observación y contiene casi íntegra la teoría del desliz en la lectura. Tanto había leído Homero que donde decía Agenomen, supuesto, él veía siempre Agamemnón. En la inmensa mayoría de los casos, en efecto, es la predisposición del lector lo que altera el texto, y en su lectura le introduce algo para lo cual tenía el previo acomodamiento o en lo cual estaba ocupado.
El texto solo necesita solicitar al desliz ofreciendo en la imagen de palabra alguna semejanza que el lector pueda alterar según lo que tiene en su mente. Sin duda que una lectura a la ligera, en particular si se padece de un defecto visual no corregido, facilita la posibilidad de semejante ilusión, pero en modo alguno es su condición necesaria. 9. Creo que la época de la guerra, que produjo en todos nosotros ciertas preocupaciones fijas y persistentes, favoreció más el desliz en la lectura que las otras operaciones fallidas. Pude hacer muchas observaciones de este tipo, de las que por desdicha he conservado solo unas pocas. Un día tomo un diario del mediodía o de la tarde, y hallo impreso con grandes caracteres, Der Fried von Gors, la paz de Gouritzia. Pero no, solo decía, Die Friede vor Gors, el enemigo ante Gouritzia. Quien tiene 2 hijos combatientes en ese campo de batalla bien puede equivocarse así en la lectura. Otro haya mencionada en cierto contexto una, ALTI Brotkarte, vieja cartilla de racionamiento de pan, que, prestando mejor atención, debe trocar por un, ALTI Brocate, antiguo brocado. No es ocioso consignar que, en un hogar donde suele ser bien recibido como huésped, tiene la costumbre de congraciarse con la dueña de casa cediéndole tales cartillas. Un ingeniero cuyo equipo no resistió mucho tiempo la humedad en el túnel que estaba construyendo Lee, asombrado, un anuncio donde se elogian ciertos artículos de Chundleder, cuero de descarte. Pero los comerciantes rara vez son tan sinceros. Los objetos cuya compra se recomendaba eran de Seundleder, cuero de F. Oca. El oficio o la situación presente del lector comandan también el resultado de su desliz en la lectura. Un filólogo que, a causa de sus últimos trabajos, excelentes, ha entrado en polémica con sus colegas, lee Sprachstrategie, estrategia lingüística, en lugar de Schachstrategie, estrategia ajedrecística. Un hombre que sale a pasear por una ciudad extranjera justamente hacia la hora en que su actividad intestinal está regulada en virtud de un tratamiento, lee sobre un gran letrero colocado en el primer piso de una tienda de altos, closethouse, baños. Sin embargo, su satisfacción se mezcla con la extrañeza por la ubicación del benéfico instituto. Hete aquí que un instante después la satisfacción se evapora, pues la inscripción dice, en verdad, Corset Paus, corretearía. 10. En un segundo grupo de casos, es mucho mayor el papel que en el desliz de lectura desempeña el texto, contiene algo que pone en movimiento la defensa del lector, alguna comunicación o insinuación penosa para él, y entonces dicho texto experimenta, por el desliz que en su lectura se comete, una rectificación en el sentido del rechazo o del cumplimiento de deseo. En tal caso, desde luego, es irrefutable el supuesto de que el texto, antes que fuese así rectificado, se recibió y se apreció con toda corrección, y ello aunque la conciencia no se enterase de esta primera lectura. El ejemplo 3 de las páginas anteriores es de esa índole. Comunicaré otro, de gran actualidad, siguiendo al Dr. M. Tingon, destacado en ese tiempo en el Hospital Militar de Iglo. El teniente X, quien se encuentra en nuestro hospital aquejado por una neurosis traumática de guerra, me lee cierto día, con visible emoción, los versos con que termina la última estrofa de un poema de Walter Heman, tan prematuramente muerto en el frente. Pero, ¿dónde está escrito, pregunto, que, de todos, yo deba sobrevivir? ¿Quién caerá por mí? Pues ciertamente, el que de vosotros caiga, por mí morirá, y yo he de sobrevivir. ¿Por qué no? Alertado por mi gesto de extrañeza, torna a leer y, algo turbado, esta vez lo hace correctamente. ¿Y yo he de sobrevivir? ¿Por qué yo? Al caso de X, debo el haber obtenido cierta penetración analítica en el material psíquico de estas neurosis traumáticas de guerra, y me permitió, a pesar de las circunstancias imperantes en un lazareto militar, tan desfavorables, por el recargo de tareas y la escasez de médicos que supone, a nuestra modalidad de trabajo, ver un poco más allá de las explosiones de Granada, cuyo valor como causas tanto se extrema. También en esta oportunidad se observaban los fuertes temblores que a primera vista confieren tan gran parecido a los casos acusados de esta neurosis, estado de angustia, tendencia al lloriqueo,
Inclinación a unos ataques de ira con manifestaciones motrices convulsivas e infantiles, y al vómito, ante la menor emoción. El carácter psicógeno de este último síntoma, sobre todo por estar al servicio de la ganancia secundaria de la enfermedad, no podía menos que resultar evidente para cualquiera, la aparición del comandante del hospital, quien de tanto en tanto inspeccionaba a los convalecientes en la sala, o la frase de un conocido por la calle, pero si se lo ve muy bien, sin duda ya está sano, bastaban para desencadenar enseguida un vómito. Sano, de nuevo a filas, ¿y por qué yo? 11. El Dr. Hans Sachs comunica otros casos de desliz, de guerra, en la lectura. Una persona de mi amistad me había declarado repetidas veces que no apelaría, cuando fuese movilizado, a su formación profesional, que un título le acreditaba, sino que renunciaría al derecho que ese diploma le daba de obtener un destino acorde en la retaguardia, y marcharía al frente. Poco antes que le llegase realmente su turno, me comunicó un día, en la forma más escueta y sin alegar más razones, que había presentado la prueba de su formación profesional a la autoridad competente y a consecuencia de ello lo habían destinado a una actividad industrial. Al día siguiente nos encontramos en una oficina pública. Estaba yo ante un pupitre, y escribía. Él se acercó, miró un momento por encima de mi hombro, y luego dijo, «Ah». La palabra de arriba es Druckbogen, pliegos, lo leí como si dijera Druckeberger, desertor. 12. Sentado en el tranvía, iba reflexionando en que muchos de mis amigos de juventud, tenidos siempre por timoratos y debiluchos, eran ahora capaces de sobrellevar las más duras fatigas, ante las que yo sucumbiría con toda seguridad. Sumido en estos ingratos pensamientos, leí al paso del vehículo, sin fijar la atención, las grandes letras negras de un cartel comercial, Constitución de Hierro. Pasado un instante se me ocurrió que estas palabras no eran propias. De un cartel de negocio, me di vuelta con rapidez y alcancé a atrapar la inscripción con la mirada, en realidad decía Construcción de Hierro. Sachs. 13. En los diarios de la tarde se incluyó un despacho de la agencia Reuters, que luego resultó incorrecto, según el cual Hughes había sido electo presidente de los Estados Unidos. A continuación se publicaba una breve biografía del supuesto nuevo presidente, y en ella me topé con la noticia de que Hughes se había graduado en la Universidad de Bonn. Me pareció raro que no hubieran mencionado ya esa circunstancia los análisis periodísticos que sobre ese tema se habían sucedido en las semanas previas a la elección. Pero un ulterior examen me mostró que solo se hablaba de la Universidad Brown, en Providence, estado de Rhode Island, Estados Unidos. Este caso grosero, en que para producir el desliz hizo falta forzar bastante las cosas, no solo se debió a mi descuidada lectura del periódico, sino, sobre todo, a que por razones personales, además de las políticas, me pareció deseable que el nuevo presidente simpatizara con las potencias centrales como base de futuras buenas relaciones. Sachs. Ve deslices en la escritura. 1. En una hoja de papel que contenía breves notas diarias, la mayoría de interés profesional, hallo para mi sorpresa que entre las fechas correctas del mes de septiembre se había deslizado la equivocada de jueves 20 de octubre. No es difícil esclarecer esta anticipación, también, como expresión de un deseo. Pocos días antes había vuelto descansado de mi viaje de vacaciones, y me sentía dispuesto a desarrollar un intenso quehacer médico, pero el número de pacientes era todavía escaso. A mi llegada hallé una carta de cierto enfermo que se anunciaba para el 20 de octubre. Al registrar ese mismo día, pero en septiembre, acaso pensé, ojalá que X ya estuviera aquí, lástima perder todo un mes. Y pensando así anticipé la fecha. En este caso el pensamiento perturbador no se puede llamar chocante, por eso supe resolver la equivocación de escritura en el acto mismo de reparar en ella. En el otoño del año siguiente repetí un desliz de escritura enteramente análogo y por motivos semejantes. Ernest Jones ha estudiado tales deslices en la escritura de fechas y en la mayoría de los casos le ha resultado fácil discernir que estaban motivados, psicológicamente. 2. Recibo las pruebas de imprenta de mi contribución al Harrisburg für Neurologie und Psychiatrie y,
desde luego, me es preciso revisar con particular cuidado los nombres de autores, que, por sus diversas nacionalidades, suelen deparar las mayores dificultades al cajista. Y, en efecto, tuve que corregir muchos nombres de raíz extranjera. Pero en un caso, curiosamente, el cajista mejoró mi manuscrito, y con todo acierto. Yo había escrito Burckhardt, mientras que el cajista coligió Burckhardt. Yo había elogiado como muy meritorio el ensayo de un tocólogo acerca del influjo del nacimiento sobre la génesis de las parálisis infantiles, y nada tenía en contra de su autor, pero lleva su mismo apellido un publicista de Viena que me causó enojo por su irrazonable reseña de mi libro La interpretación de los sueños. Es como si al poner por escrito el apellido Burckhardt, que era el de aquel tocólogo, hubiera yo pensado entre mí algo malo contra el otro el publicista, pues la tergiversación de nombres significa a menudo un denuesto, según dije ya a propósito del trastrabarse. 3. Esta tesis es corroborada por una muy buena observación de Storfer sobre el mismo, donde el autor pone en claro, con una franqueza digna de encomio, los motivos que le indujeron un recuerdo falso del apellido de un supuesto competidor, y luego su escritura desfigurada. En diciembre de 1910 vi en el escaparate de una librería de Zúrich el libro, recién aparecido, del Dr. Edward Hitzmann sobre la doctrina de las neurosis de Freud. Por entonces yo trabajaba en el manuscrito de una conferencia que pronto daría en una asociación académica sobre los principios de la psicología freudiana. En la introducción, que ya tenía redactada, yo señalaba el desarrollo de la psicología de Freud desde sus investigaciones en una rama de la psicología aplicada, ciertas dificultades que de ahí se seguían para obtener una exposición sintética de sus principios, y, por añadidura, que aún no existía una exposición general. Cuando vi en el escaparate el libro, de un autor para mí hasta entonces desconocido, al principio no se me pasó por la cabeza comprarlo. Pero algunos días más tarde me resolví a hacerlo. Ya no estaba en el escaparate. Mencioné al librero ese libro recién publicado, como autor mencioné al Dr. Edward Hartmann. El librero me corrigió, usted quiere decir Hitzmann, y me trajo el libro. El motivo inconsciente de la operación fallida estaba claro. En cierto modo me había atribuido el mérito de ser quien sintetizara las doctrinas psicoanalíticas, y es evidente que vi con envidia y enojo el libro de Hitzmann, que empequeñecía ese mérito. Me dije, siguiendo lo que se afirma en Psicopatología de la vida cotidiana, que la alteración del nombre es un acto de hostilidad inconsciente. Con esta explicación me di entonces por satisfecho. Algunas semanas después anoté aquella operación fallida. Y en esta oportunidad me pregunté por qué había puesto Edward Hartmann, justamente, en vez de Hitzmann. ¿La mera semejanza de los apellidos me habría llevado hasta el del conocido filósofo? Mi primera asociación fue el recuerdo de un veredicto que le oí cierta vez al profesor Hugo von Melzi, un entusiasta admirador de Schopenhauer. Edward von Hartmann es un Schopenhauer echado a perder, vuelto por el mal lado. La tendencia afectiva que determinó al producto sustitutivo del nombre olvidado fue, pues, va. Este Hitzmann y su exposición sintética no han de valer gran cosa, él es a Freud lo que Hartmann es a Schopenhauer. Debí entonces consignar este caso como de olvido, psicológicamente, determinado con ocurrencia sustitutiva. Pasados 6 meses volví a dar con la hoja donde lo había anotado. Entonces reparé en que por Hitzmann había escrito en todas partes Hitzmann. 4. He aquí un caso de desliz en la escritura en apariencia más serio, quizá con igual derecho yo habría podido clasificarlo como de, trastrocar las cosas confundido, cf. el capítulo 8. Tengo el propósito de retirar de la caja de ahorro postal la suma de 300 coronas que quiero enviar a un familiar ausente para que realice una cura médica. Observo, a raíz de ello, que tengo en mi cuenta 4.380 coronas y decido disminuirla ahora hasta la cifra redonda de 4.000, que no deberé tocar en el futuro próximo. Tras haber escrito el cheque en regla y cortado los números correspondientes a la suma, noto de pronto que no he anotado 380 coronas, como quería, sino 438, y me espanta la inexactitud de mi obrar. Pero enseguida pienso que ese espanto es injustificado,
no me he vuelto más pobre de lo que antes era. No obstante, me veo precisado a meditar un buen rato sobre el influjo que, sin anunciarse a mi conciencia, pudo perturbar mi primera intención. Al principio caigo en caminos falsos, pretendo restar entre sí las dos cifras de 380 y 438, pero luego no sé qué hacer con la diferencia. Por fin, una ocurrencia súbita me enseña el verdadero nexo. Es que 438 corresponde al 10% del monto total de 4.380 coronas. Y una rebaja del 10% es la que se obtiene de un librero. Me acuerdo de que hace pocos días he reunido cierto número de obras de medicina que han perdido su interés para mí, y se las ofrecí al librero justamente por 300 coronas. Él halló muy alto el precio, y prometió darme respuesta definitiva en los próximos días. Si acepta mi oferta, me habrá reintegrado justamente la suma que debo desembolsar para el enfermo. Es innegable que me pesa hacer este gasto. El afecto que me invadió al percibir mi error se comprende mejor como miedo de quedar pobre con tales expensas. Pero tanto el pesar por el gasto como la angustia de empobrecimiento, a él anudada, son por completo ajenos a mi conciencia. No registré semejante pesar en el acto de decidir el envío de esa suma, y habría hallado ridícula su motivación. Y es probable que jamás me atribuyera semejante emoción de no estar asaz familiarizado, por la práctica del psicoanálisis de pacientes, con lo reprimido dentro de la vida anímica, y de no haber tenido pocos días atrás un sueño que demandaba idéntica solución. 5. Cito, según Wilhelm Stackel, el siguiente caso cuya autenticidad también yo puedo garantizar. Un ejemplo directamente increíble de desliz en la escritura y en la lectura ocurrió en la redacción de un difundido semanario. Sus propietarios habían sido calificados de venales, era preciso escribir un artículo en defensa del buen nombre. Y fue lo que se hizo, con mucho calor e inspirado patos. El jefe de redacción del periódico leyó el artículo, por cierto que su autor ya lo había hecho varias veces en el manuscrito, y luego lo volvió a leer en las pruebas, todos muy satisfechos. De pronto, entra el corrector y señala un pequeño error que había escapado a la atención de todos. Allí se leía claramente, ponernos a nuestros lectores por testigos de que siempre hemos abogado interesadamente por el bien de la comunidad. Desde luego, debía decir desinteresadamente, pero los pensamientos verdaderos irrumpieron con fuerza elemental en el patético discurso. 6. Una lectora del Pastor Loel, la señora Kada Lavi, de Budapest, sorprendió no hace mucho una franqueza parecida no deliberada, en una nota que el periódico publicó el 11 de octubre de 1918 como telegrama procedente de Viena. Sobre la base de la absoluta confianza que durante toda la guerra ha prevalecido en nuestra relación con el aliado alemán, se supone indudable que las dos potencias habrán de alcanzar, en todos los casos, resoluciones acordes. Por eso es ocioso consignar de manera expresa que también en la presente fase se produce una cooperación ágil y discontinua, Lückenhaftes, por un Lückenhaft, continua, de las diplomacias aliadas. Apenas unas semanas después fue posible pronunciarse con mayor sinceridad sobre esta relación de confianza, y ya no hizo falta refugiarse en el desliz en la escritura, o el error de imprenta. 7. Un norteamericano residente en Europa, que ha abandonado a su esposa desavenida, cree poder reconciliarse ahora con ella, y la invita a seguirlo a través del mar para determinada fecha. Sería lindo, escribe, que, como yo lo hice, pudieras viajar en el Mauretanie. Pero no se atreve a enviar la hoja donde aparece esta frase. Prefiere escribirla de nuevo. No quiere que ella note la corrección que fue preciso hacer en el nombre del barco. Inicialmente, en efecto, había escrito, Lusitania. Este desliz en la escritura no ha menester elucidación, es de interpretación directa. Por gracia de la casualidad, empero, podemos agregar algo, su esposa había viajado por primera vez a Europa antes de la guerra, a la muerte de su única hermana. Si no me equivoco, Mauretanie es el buque hermano sobreviviente de Lusitania, hundido durante la guerra. 8. Un médico ha examinado a un niño, y ahora redacta para éste la receta, en la que se incluye alcohol. Mientras lo hace, la madre lo fatiga con preguntas tontas y ociosas.
El médico se propone interiormente no enojarse por ello, y consigue realizar ese designio, empero, mientras era perturbado cometió un desliz en la escritura. En la receta se lee, en lugar de alcohol, achol. 9. Por causa de su afinidad en el material, inserto aquí un caso del que informa Jones acerca de A. Abril. Este último, que es de ordinario totalmente abstemio, se dejó inducir por un amigo a beber un poco de vino. A la mañana siguiente, un fuerte dolor de cabeza le dio ocasión para lamentar esa flaqueza. Debía poner por escrito el nombre de una paciente llamada Ethel, y en lugar de ello escribió, Ethel. También interesa aquí, desde luego, que la dama en cuestión solía beber más que lo que le hacía bien. Como los deslices en la escritura cometidos por el médico al recetar tienen una significación que supera en mucho al usual valor práctico de las operaciones fallidas, aprovecho la oportunidad para comunicar en detalle los pocos análisis hasta ahora publicados sobre tales equivocaciones médicas. 10. Del Dr. Edward Hitzman. Un colega me refirió que, en el curso de los años, varias veces le había ocurrido equivocarse al prescribir algún medicamento a mujeres de edad avanzada. En 2 ocasiones prescribió una dosis 10 veces mayor y luego se vio obligado, al percatarse de su acción por una ocurrencia repentina, y presa de la mayor angustia ante la posibilidad de haber dañado a la paciente y estar expuesto él mismo a un grandísimo disgusto, a procurar a toda prisa el retiro de la receta. Vale la pena aclarar esta rara acción sintomática mediante una exposición más precisa de cada caso, y su análisis. Primer caso, a una pobre mujer, ya en los umbrales de la senectud, el médico le prescribe, contra una constipación espástica, una dosis de supositorios de belladona 10 veces más fuerte. El médico deja el hospital, y ya en su casa, cerca de 1 hora más tarde, mientras lee el diario y desayuna, advierte de pronto su error por una ocurrencia súbita, dominado por la angustia. Primero regresa a toda prisa al hospital para requerir la dirección de la paciente, y de allí corre a su domicilio, muy distante. Halla que la viejecita todavía no ha empleado la receta, lo cual lo alegra mucho, y vuelve a casa tranquilo. Se disculpa ante sí mismo, y no sin justificación, aduciendo que el verboso jefe de consultorios externos estuvo mirando sobre su hombro mientras extendía la receta, y así lo perturbó. Segundo caso, el médico tiene que despegarse de su visita médica a una paciente bonita, coqueta y provocativa, para asistir a una vieja solterona. Se vale de un automóvil de alquiler para llegar hasta el domicilio de esta, pues no dispone de mucho tiempo, a determinada hora, en las cercanías, debe concurrir a una cita secreta con una joven amante. También aquí corresponde indicar belladona, por achaques análogos a los del primer caso. Y se vuelve a cometer el error de recetar una dosis 10 veces superior del medicamento. La paciente inicia una conversación sobre algo que no viene al caso, pero el médico deja traslucir impaciencia, si bien la desmiente con palabras, y se despide, consiguiendo así acudir con bastante comodidad a la cita. Unas 12 horas después, hacia las 7 de la mañana, despierta el médico. El recuerdo de su desliz de escritura y la consiguiente angustia penetran casi al mismo tiempo en su conciencia, en la esperanza de que el medicamento todavía no haya sido retirado de la farmacia, y envía un mensajero a toda prisa a casa de la enferma con el pedido de que le restituya la receta a fin de reverla. Pero aquel le trae el remedio ya preparado. Entonces, con cierta resignación estoica y el optimismo del hombre experimentado, se encamina a la farmacia, donde el encargado lo tranquiliza diciéndole que desde luego, o quizás en virtud de un desliz en la lectura, expidió el medicamento en una dosis menor. Tercer caso, el médico quiere prescribir la mezcla de tina, belladonna y tinct, OPI, en una dosis inofensiva, a su anciana tía, hermana de su madre. Enseguida una servidora sale hacia la farmacia con la receta. Pasa apenas un rato, y al médico se le ocurre que en lugar de tinctura ha escrito extractum, y en el acto telefonea al farmacéutico para alertarlo sobre ese error. El médico se disculpa con el falso subterfugio de que no había terminado de escribir la receta, él no tenía la culpa, pues se la quitaron inesperadamente de su escritorio.
He aquí los puntos llamativamente comunes a estos 3 errores de escritura. Hasta ahora solo le ocurrieron al médico con este preciso medicamento, todas las veces se trató de una paciente mujer de edad avanzada, y la dosis en todos los casos era excesiva. Tras breve análisis, se averiguó que la relación del médico con su madre no podía menos que poseer significación decisiva. En efecto, a él se le ocurrió cierta vez, y, con suma probabilidad, antes de estas acciones sintomáticas, prescribir idéntica receta a su madre, también anciana, y hacerlo en la dosis de 0,03, no obstante estar familiarizado con la de 0,02, que es la habitual, y ello, según pensó, para curarla de manera radical. La reacción de la frágil madre a este medicamento fue una congestión de cabeza y una desagradable sequedad en la garganta. Se quejó de ello con una alusión, medio en broma, a las peligrosas indicaciones que se pueden recibir de un hijo. También en otros casos la madre, ella misma hija de un médico, hizo parecidas objeciones, medio en broma, a medicamentos ocasionalmente recomendados por su hijo, y habló de envenenamiento. Hasta donde ha podido penetrar quien esto escribe las relaciones de este hijo con su madre, él es sin duda un hijo instintivamente lleno de amor, pero no descuella en la estima intelectual ni el respeto personal que tiene por su madre. Vive en la misma casa con su hermano, un año menor, y su madre, y desde hace mucho él siente esta convivencia como un obstáculo para su libertad sexual. No obstante, nosotros sabemos, por la experiencia psicoanalítica, que se suele abusar de tales argumentos como pretexto de una atadura interior. El médico aceptó el análisis con bastante satisfacción por el esclarecimiento y apuntó, sonriendo, que la palabra belladonna, mujer bella, podría significar también una relación erótica. Con anterioridad, él mismo utilizó ese medicamento. Yo arriesgaría este juicio, estas operaciones fallidas graves no se producen de otro modo que las inocentes, que son las que principalmente investigamos. 11. Muy inocente, en particular, se juzgará el siguiente desliz en la escritura del que nos informa Sándor Ferenczi. Se lo puede interpretar como una operación condensadora provocada por la impaciencia, véase el desliz en el habla, el mono, etc. Y cabe sustentar esta concepción hasta que un análisis más profundo del suceso pruebe la presencia de un factor perturbador más poderoso. Aquí viene al caso la anécdota, escribo cierta vez en mi libro de notas. Por cierto, quería decir anécdota, y era la de un gitano condenado a muerte, que pidió la gracia de elegir él mismo el árbol del cual lo colgarían. A pesar de su ahincada búsqueda, no halló árbol adecuado. 12. En oposición a este caso, una ínfima equivocación de escritura puede expresar un peligroso sentido secreto. Un autor anónimo informa. Remato una carta con estas palabras: saludo de todo corazón a su señora esposa y al hijo de ella, Iren Soun. En el momento de introducir la hoja en el sobre, noto el error en la letra inicial de Iren Soun, debió decir Iren Soun, el hijo de ustedes, y lo corrijo. De regreso a casa tras la última visita que hice a ese matrimonio, la dama que me acompañaba me observó que el hijo tenía notable parecido con un amigo de la familia, y seguramente sería hijo de este. 13. Cierta dama dirige a su hermana unas líneas deseándole felicidades a raíz de su mudanza a una nueva y espaciosa casa. Una amiga que estaba presente observa que la escribiente ha puesto una dirección incorrecta en el sobre, que no corresponde al domicilio recién abandonado, sino al primero que su hermana tuvo cuando se casó y de donde se había mudado hacía ya mucho. Se lo señala a su amiga. Tienes razón, debe confesar esta, pero, ¿cómo he llegado a hacerlo? ¿Por qué lo hice? La amiga opina, es probable que le envidies la vivienda grande y hermosa que ella tendrá ahora, mientras tú misma sientes que vives en un espacio estrecho, y por eso la vuelves a mudar a su primera casa, donde no estaba ella mejor que tú. Ciertamente le envidio su nueva casa, confiesa la otra honestamente. Y prosigue, qué pena que una siempre sea tan vulgar en estas cosas. 14. Jones comunica el siguiente ejemplo de desliz en la escritura, que le fue transmitido por A. Abril.
Un paciente dirige al Dr. Brill un escrito donde se empeña en atribuir su nerviosidad a sus preocupaciones y su irritación por la marcha de los negocios en el curso de una crisis algodonera. Allí se lee, "My trouble is all due to that damned frigid wave, there isn't even any seed", todo mi trastorno se debe a esa condenada ola de frío, no hay siquiera una semilla. Con wave, desde luego, designaba una ola, una corriente o tendencia en el mercado en cuestión, pero en realidad no escribió wave, sino wave, esposa, a damned frigid wave, esa condenada esposa frígida. En el fondo de su corazón abrigaba reproches contra su mujer por su frialdad conyugal y porque no le había dado hijos, y no andaba muy lejos de discernir que la privación que se le imponía tenía mucha parte en la causación de su padecer. 15. El Dr. R. Wagner refiere acerca de sí mismo. Al releer un viejo cuaderno universitario, hallé que en esos apuntes tomados de prisa se me había deslizado un pequeño lapsus. En lugar de epitelio, había escrito editel. En esta última palabra, desplazando el acento de la última a la primera sílaba, se tiene el diminutivo de un nombre de mujer. El análisis retrospectivo es bastante simple. En el momento en que se produjo ese desliz, mi conocimiento de la persona de ese nombre era muy superficial, y solo mucho después se convirtió en un trato íntimo. O sea que el desliz es un lindo ejemplo de irrupción de una simpatía inconsciente en una época en que yo no tenía ni barrunto de ella, y la forma de diminutivo escogida caracteriza al mismo tiempo los sentimientos concomitantes. 16. Doctora von Hog-Helmuth. Un médico ordena a una paciente agua de Levítico en vez de agua de Levico. Este error, aprovechado por un boticario para deslizar unas observaciones de censura, fácilmente admite una interpretación más benévola si uno explora sus posibles móviles desde lo inconsciente, y no se les niega de antemano cierta probabilidad, por más que sean unas hipótesis de alguien que no conoce directamente al médico. No obstante reprochar a sus pacientes con palabras bastante duras sus poco racionales hábitos alimenticios, no obstante, por así decir, hierles los levíticos, giro que significa sermonear. Este médico gozaba de gran predicamento, de suerte que su sala de espera estaba pobladísima en horas de consulta, ello justificaba su deseo de que los pacientes ya atendidos se vistieran lo más rápido posible, de que lo hicieran vite, rápido, en francés. Creo recordar bien que su esposa era francesa de nacimiento, lo cual legitima hasta cierto punto la hipótesis, que parece algo aventurada, de que para expresar su deseo de que los pacientes sobraran más a prisa se valiera el de la lengua francesa. Por lo demás, muchas personas tienen la costumbre de formular tales deseos en lengua extranjera. Mi propio padre, cuando de niños nos llevaba a pasear, solía instarnos a apretar el paso exclamando Avanti Gioventu, o Marchesa au pas, y un médico ya entrado en años, que me trató de niña a causa de una afección en el cuello, pretendía frenar mis movimientos, que le parecían demasiado rápidos, por medio de un apaciguador piano. Por eso me parece muy concebible que también este médico rindiera tributo a esa costumbre, y así cometiera el desliz en la escritura, agua de Levítico en lugar de agua de Levico. Véanse, en la obra ya citada, otros ejemplos tomados de recuerdos de juventud de la autora, Frasosich, por Fransosich, Frasés, por francés, y el desliz en la escritura del nombre Karl. 17. Un desliz en la escritura que por su contenido coincide con un famoso chiste malo, pero del que sin duda estaba excluido todo propósito de chiste, lo debo a la comunicación de un señor J.G., de quien ya he mencionado otro aporte. Como paciente de un sanatorio, de enfermedades pulmonares, me entero con pesar de que a un pariente cercano le han encontrado la misma enfermedad que me obligó a internarme en ese instituto. En una carta, sugiero a mi pariente visitar a cierto especialista, un profesor famoso, con quien yo mismo me he tratado y de cuya autoridad médica estoy convencido, a la vez que tengo todas las razones para quejarme de su descortesía. En efecto, hace poco tiempo de esto, ese profesor se negó a extenderme un certificado que tenía gran importancia para mí. En su respuesta a mi carta, mi pariente me llama la atención sobre una equivocación de pluma que me hizo muchísima gracia, pues al instante discerní su causa. Había empleado yo el siguiente giro,
por lo demás, te aconsejo insultar sin demora al profesor X. Desde luego, había querido escribir consultar. ¿Acaso convenga apuntar que mis conocimientos de latín y de francés excluyen la explicación de que pudo tratarse de un error por ignorancia? 18. Las omisiones al escribir poseen, desde luego, títulos para ser apreciadas en iguales términos que los deslices en la escritura. Daphne ha comunicado un curioso ejemplo de una operación fallida histórica. En uno de los artículos de la ley que Austria y Hungría concertaron en 1867 para arreglar las obligaciones financieras entre ambos estados, la traducción al húngaro había omitido la palabra efectivo, y Daphne considera probable que a ello contribuyera la tendencia inconsciente de los redactores húngaros a conceder a Austria las menores ventajas posibles. Además, tenemos todas las razones para suponer que las tan comunes repeticiones de una misma palabra al escribir o al copiar, perseveraciones, no carecen, por su parte, de significado. Si el que escribe repite una palabra, ¿acaso esté mostrando que no le resulta tan fácil desprenderse de ella, que en ese lugar habría querido exteriorizar algo que empero omitió, o cosa semejante? La perseveración al copiar parece sustituir la exteriorización de un también yo. He podido leer largas pericias forenses que en pasajes particularmente destacados exhibían tales perseveraciones del copista y se podrían interpretar como si él, hastiado de su papel impersonal, quisiera glosar, lo mismo que en mi caso, o, lo mismo pasa entre nosotros. Por otra parte, nada obsta para tratar los errores de imprenta como unos deslices en la escritura del cajista y considerarlos, psicológicamente, motivados en su mayoría. No he emprendido una recopilación sistemática de tales operaciones fallidas que podría resultar asaz divertida y aleccionadora. Jones, en la obra suya que ya he citado varias veces, ha consagrado una sección especial a los misprints. 19. También las desfiguraciones en telegramas pueden comprenderse a veces como deslices del telegrafista al escribir. En las vacaciones me llega un telegrama de mi editorial, cuyo texto me resulta incomprensible. Reza, borrate erbalten, Einladung X, Tringent, provisiones recibidas, urgente invitación a X. La solución del enigma arranca del nombre de X, ahí mencionado. En efecto, X es el autor para cuyo libro debo escribir una introducción. De esta introducción ha nacido la invitación. Y luego me acuerdo de que hace unos días he enviado a la misma editorial un prólogo para otro libro, cuya recepción me es así confirmada. Muy probablemente, pues, el texto correcto era, Borrede Erhalten, Einleitung X, Tringent, prólogo recibido, urgente introducción a X, que fue víctima de una elaboración por el complejo de hambre del telegrafista, en la cual siquiera las dos partes de la frase mantuvieron el íntimo nexo que pretendió darles el remitente. De paso, un bello ejemplo de elaboración secundaria, como la que se puede demostrar en la mayoría de los sueños. H. Silvere ilustra la posibilidad de errores de imprenta tendenciosos. 20. En ocasiones se han señalado erratas a las que no es fácil negarles una tendencia. Véase, por ejemplo, Storfer, der politische Druckfellerteufel, el duende de las erratas en política, y la pequeña nota que reproduzco aquí. Una errata política se encuentra en la entrega de Mars del 25 de abril del corriente año. En una carta fechada en Argirocastro se reproducen manifestaciones de Sógrapos, el jefe de los epirotas insurgentes de Albania, o, si se quiere, el presidente del gobierno independiente de Epiro. Entre otras cosas se lee, créame usted, un Epiro autónomo favorecería los más genuinos intereses del príncipe Guid. En él podría caerse, Sturzen, debió decir, Stutzen. Apoyarse. Que la aceptación de los apoyos, Stutze, que los epirotas le ofrecían significaría su caída, Sters, bien lo sabía el príncipe de Albania, aun sin que mediara ese fatal error de imprenta. 21. Hace poco leí en uno de nuestros diarios de Viena un artículo titulado, La Bucovina bajo gobierno rumano, lo menos que cabía decir de ese título es que era prematuro, pues por entonces Rumanía no había declarado aún su hostilidad. De acuerdo con su contenido, indudablemente debió decir, ruso, en vez de
rumano, pero también al censor se le pasó la frase, tan poco sorprendente hubo de parecerle. Es difícil no pensar en un error político cuando se lee en una circular impresa en la famosísima imprenta, antes imprenta imperial y real, de Karl Prochaska, en Teschen, el siguiente desliz ortográfico. Por decisión del entente, que fija la frontera en el río Olza, no solo Silesia, sino también Teschen, han sido divididos en dos partes, una de las cuales Subiel, demasiado, a Polonia y otra a Checoslovaquia. Cierta vez, Theodor Fontaine hubo de guardarse, de muy divertida manera, de un error de imprenta cargado en exceso de sentido. El 29 de marzo de 1860 escribió al editor Julius Springer: Estimado señor, no parece mi destino ver cumplidos mis pequeños deseos. Un vistazo a las pruebas de imprenta que le remito con esta le explicará a qué me refiero. Además, me han enviado un solo juego de pruebas, cuando, por las razones que ya tengo dichas, me hacen falta dos. Tampoco se produjo el reenvío del primer juego para su nueva revisión, con especial cuidado por las palabras y frases en inglés. Es algo que me importa mucho. Por ejemplo, en la página 27 del actual juego de pruebas, en una escena entre John Knox y la reina, se dice, tras lo cual María Ashrief. Frente a tales cosas fulminantes, uno querría tener la tranquilidad de que el error se ha eliminado realmente. Este infortunado AAS, Carroña, en lugar de AUS es tanto más pérfido cuanto que no hay ninguna duda de que ella, la reina, ha de haberlo llamado así en su interior. Saludo a usted con toda mi consideración. Theodor Fontaine. Bond aduce un fundamento digno de tomarse en cuenta para el hecho, fácil de comprobar, de que cometemos más deslices al escribir que al hablar. En el curso del habla normal, la función inhibidora de la voluntad se dirige de continuo a armonizar entre sí el discurrir de la representación y el movimiento articulatorio. Si el movimiento expresivo que sigue a las representaciones se viera retardado por causas mecánicas, como ocurre al escribir, en virtud de ello tales anticipaciones sobrevendrían con particular facilidad. La observación de las condiciones en que se produce el desliz en la lectura da motivo para una duda que no quiero dejar de consignar, porque estimo que puede convertirse en el punto de partida de una fructífera indagación. Es de todos conocido que al leer en voz alta la atención del lector escapa muy a menudo del texto y echa a andar por pensamientos propios. No es raro que ese divagar de la atención le traiga por consecuencia no saber luego que ha leído, si se lo interrumpe y se le inquiere por ello. Es que ha leído automáticamente, aunque casi siempre lo haya hecho de manera correcta. Yo no creo que en tales condiciones los errores de lectura se multipliquen de manera notable. Y, por otra parte, acerca de toda una serie de funciones solemos suponer que automáticamente, o sea, apenas acompañadas de atención consciente, es como se consuman con la máxima exactitud. De aquí parece seguirse que para las equivocaciones en el habla, en la lectura y en la escritura, la condición referida a la atención debería definirse de manera diversa a la propuesta por Bond, su ausencia o su relajación. Los ejemplos que hemos sometido al análisis no nos autorizan, en verdad, a suponer un aminoramiento cuantitativo de ella. Hallamos, lo cual quizá no sea del todo idéntico, la atención perturbada por un pensamiento ajeno, que la demanda. Entre él, desliz en la escritura, y el olvido, es lícito interpolar el caso en que alguien olvida poner su firma. Un cheque sin firma tiene el mismo valor que un cheque olvidado. Con relación al significado de ese olvido, citaré el pasaje de una novela, que me fue señalado por el Dr. Hans Sachs. Un ejemplo muy aleccionador y transparente de la seguridad con que los creadores literarios saben utilizar en el mismo sentido del psicoanálisis el mecanismo de las acciones sintomáticas y fallidas está contenido en la novela de John Goldsworthy, The Allen Pharisees. El argumento gira en torno de las vacilaciones de un joven, perteneciente a la clase media acaudalada, entre un profundo sentimiento social y las convenciones de su clase. En el capítulo 26 se nos pinta su reacción ante la carta de un joven vagabundo a quien, atraído por su original concepción de la vida, él había socorrido algunas veces. Esa carta no contiene un pedido directo de dinero,
pero sí describe un estado de gran apremio que no admite otra interpretación. Primero, el destinatario arroja de sí la idea de malgastar su dinero en un incorregible en vez de costear obras de beneficencia. Tender una mano de ayuda, dar un pedazo de sí mismo, hacer un gesto de camaradería a un prójimo sin que medie demanda alguna, y solo porque las cosas ahora le van mal, qué disparate sentimental. Por alguna parte hay que trazar la raya de separación. Pero en tanto farfullaba entre sí tales argumentos, sintió que su propia sinceridad le objetaba, tramposo. Quieres guardarte tu dinero, eso es todo. Tras ello, escribe una carta amistosa que termina con las palabras, acompaño un cheque. Sinceramente, tu Richard Shelton. Pero antes de haber escrito el cheque, distrajo su atención una polilla que volaba alrededor de la vela. La cazó y la soltó al aire libre, olvidando entretanto que no había incluido el cheque en la carta. Y la carta se despachó así, tal cual estaba. Ahora bien, este olvido responde a una motivación más fina que el triunfo de la tendencia avara, en apariencia superada, de ahorrarse el gasto. En la finca campestre de sus futuros suegros, rodeado por su novia, la familia de ésta y sus huéspedes, Selton se siente solo. Su operación fallida indica que él añora a su protegido, que por su pasado y por su concepción de la vida se sitúa en diametral oposición a quienes ahora lo rodean, gentes intachables sobre las cuales una misma convención ha estampado el sello uniforme de su círculo social. Y de hecho, el vagabundo, que sin su socorro ya no puede sustentarse más en el lugar donde está, llega unos días después para aclarar las razones por las cuales falta el anunciado cheque. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.